A los 8, mis padres me dejaron con el tío al que llamaban fracasado. Él me crió. Nunca supieron lo que poseía. En la lectura del testamento, leyeron la cifra. Mamá tomó mi mano por primera vez en 20 años. Seguimos siendo tus padres. La abogada cerró la carpeta. Por eso añadió la última cláusula. Mi madre no me había tocado en 20 años. Luego la abogada leyó el valor del patrimonio del tío Walt y de repente su mano cubrió la mía. Seguimos siendo tus padres. La última vez que actuaron como tales fue cuando yo tenía 8 años. Me habían dejado en el depósito de chatarra de Walt con 2 bolsas de basura y una silla de jardín plegable, y luego pasaron los siguientes 20 años llamando fracasado al hombre que me crió. Él nunca discutió con ellos. Yo tampoco. Nunca supieron lo que había detrás de esa puerta oxidada. Mi padre miraba fijamente la cifra. Mi madre apretó mis dedos un poco más fuerte. La abogada se dio cuenta. Cerró la carpeta. Por eso añadió la última cláusula. Entonces la abogada abrió la carpeta de nuevo y comenzó a leer la única parte que él había escrito para la gente que de repente recordaba que eran mis padres. Quédense conmigo para esto. Si están escuchando desde algún lugar con un arroyo, me gustaría saberlo, porque para entender lo que esa cláusula hizo, hay que volver a la puerta. 14 de agosto de 2006. El Buick estaba en la entrada del depósito con el motor en marcha y nadie lo apagó. Mi padre habló con su hermano mayor por encima del techo del coche. 3 frases. Las conté más tarde. De la forma en que cuentas las cosas cuando son todo lo que te han dado. Algo sobre el comienzo de las clases, algo sobre el límite del distrito, algo sobre llamar. Mi madre no salió. Su ventanilla permaneció subida. Levantó 2 dedos del tirador de la puerta como una pulgada y los volvió a bajar. Esa fue la despedida. Tenía 8 años y sostenía una silla de jardín plegable contra mi pecho con ambos brazos, del tipo de aluminio con cinchas verdes, porque cuando me dijeron que subiera al coche esa mañana, pensé que íbamos al lago. El Buick atravesó la puerta. La grava crujía bajo los neumáticos. Luego el polvo se levantó del camino y se desvió hacia un lado, depositándose en una fina capa sobre la plataforma de la báscula de camiones. Y yo me quedé allí, en medio de todo, y nadie me había dicho ni una palabra todavía. Ni mi madre, ni mi padre, ni el hombre detrás de mí. Detrás de mí, oí botas sobre la grava. Sin prisa, un hombre que había estado parado en el mismo lugar todo el tiempo. El polvo se asentó. Dijo, ¿tienes hambre? Nada más. Todavía sostenía la silla de jardín cuando me la quitó de los brazos y la apoyó contra la pared de la caseta de la báscula como si perteneciera allí. El depósito al atardecer olía a 3 cosas a la vez. Acero cortado, un mineral afilado, el olor que se te mete hasta las muelas, arcilla húmeda de la orilla del arroyo, y propano del calentador de la caseta de la báscula, que él usaba en agosto porque Peggy Mars tenía 50 años y sentía frío. El arroyo 10 milímetros Creek corre del color del café con leche durante 3 días después de una lluvia fuerte. Y en Besburg, las familias cuyo terreno estaba más cerca de esa agua eran las que la lista de la Cámara de Comercio omitía discretamente. Así que ser el Merrick de junto al arroyo nunca fue una dirección. Era una clasificación. Yo aún no lo sabía. Solo sabía que olía a un lugar donde las cosas se desmontaban. Frió mortadela en un hornillo de campamento sobre la puerta trasera de su camioneta, la puso entre 2 rebanadas de pan blanco y me la entregó. No me preguntó cómo estaba. No me dijo que todo estaría bien. Sacó un segundo taburete de debajo del banco de trabajo y lo empujó hacia mí con la bota. Era un viejo taburete de taller con el asiento desgastado hasta brillar y estaba limpio. No limpio de polvo, sino limpiado. Me senté en él, comí y le hice la única pregunta que tenía. ¿Cuándo volverán? Estaba raspando el hornillo con una espátula. No dejó de raspar. No lo sé, y no voy a adivinarlo por ti. Masticaba. Recuerdo que no pude tragar por un segundo y luego sí pude. ¿Dónde duermo? En el cuarto de atrás. Hay una cama. ¿El perro muerde? Solo a la valla.
Peggy se asomó por la ventana de la caseta de la báscula y gritó que había pan de maíz si alguien quería. Y Walt dijo que estábamos bien. Y ella dijo que no le estaba preguntando a él. El taburete ya estaba limpio. Lo sabía desde el martes. Ese asiento limpio me molestó durante años antes de que lo entendiera. Lo sabía desde el martes porque mi abuela, Eleanor, lo llamó el martes. Me enteré de la llamada como me enteraba de la mayoría de las cosas en ese depósito, es decir, a través de una pared de tablones, a trozos y de un solo lado. Walt dijo, ¿cuánto tiempo? Luego dijo, eso no es lo que pregunté. Luego dijo, bien. Para el jueves, había despejado el cuarto trasero, que había estado lleno de carcasas de transmisión, y trajo un armazón de cama de la subasta de Rogersville porque se vendió por $11 y nadie más lo quiso. Puso una lámpara en una caja de madera a su lado. Puso una toalla doblada a los pies de la cama como un hombre que ha visto un hotel una vez y trabaja de memoria. Lo que nunca me dijo, ni ese año, ni ningún otro, fue la cifra que mis padres habían usado por teléfono. 6 semanas. Ese era el acuerdo. 6 semanas. Mientras arreglaban las cosas. Mi madre lo escribió en el reverso de un sobre con un bolígrafo azul, y mi padre le entregó el sobre a Walt a través de la ventanilla del coche, y Walt lo dobló una vez y lo puso en una lata de café Folgers en la parte superior del archivador de la oficina. Miraría esa lata casi todos los días durante 20 años sin pensar nada en absoluto. Eleanor vino la semana siguiente. Se sentó en un cubo a la sombra y defendió a su hijo menor de esa manera suave y equivocada que tienen las madres. Solo están un poco ahogados ahora, Walt. Es temporal. Sigues diciendo esa palabra. Lo es. Él se levantó, se limpió las manos en un trapo y miró hacia la puerta por un segundo. No le prometas nada que no vayas a cumplir, dijo. Se aferrará a ello. No tiene nada más a lo que aferrarse. Nadie volvió a por la silla plegable. Se quedó contra la pared de la caseta de la báscula durante todo ese primer invierno, y para la primavera, las cinchas se habían vuelto quebradizas, y para entonces yo ya había dejado de mirarla. En la primavera de 2007, el arroyo creció por encima del paso bajo y no pude llegar a la parada del autobús. Mi tío me llevó por el camino largo durante 4 días, 22 minutos en cada dirección, y no dijo nada al respecto. Luego, el sábado, cortó el chasis de un camión. Trabajó todo ese fin de semana. Le llevé café 2 veces y me mantuve a la distancia que me indicó. Colocó los largueros del chasis sobre el punto más estrecho del arroyo, soldó travesaños y dejó caer una placa de acero diamantado encima. Y el domingo por la tarde, sacó un juego de punzones de letras y un martillo, y grabó mis iniciales en la placa cerca del extremo más cercano. CN. Y debajo, 2007. Nunca lo volvió a mencionar. Ni una vez, en 19 años. El peso va en el borde exterior, me dijo, golpeando el raíl. No te pares en el medio cuando haya hielo. El medio es lo último en aguantar. ¿Por qué pusiste mis letras en él? Guardó los punzones en su estuche enrollable y lo ató. Para que nadie confunda su puente con el de otro. Esa fue toda la explicación. Peggy bajó a verlo y no me dijo nada. Puso su mano plana sobre el raíl y le dijo al puente, vaya, mírate. El acero tenía una veta en relieve, y las letras sobresalían de esa veta con el grosor de una moneda de 10 centavos. Durante los siguientes 10 años, lo crucé descalza en verano, y podía encontrar mis propias iniciales con los dedos de los pies sin mirar. Me enseñó a leer un ticket de báscula. Bruto, tara, neto. Antes de que mis maestros me enseñaran a escribir en cursiva, podía decirte cuánto se pagaba por una tonelada de chatarra en una semana determinada. Cuando tenía 11 años, no podía decirte el número de teléfono de mi padre. Nunca lo llamó un regalo. Lo llamó el cruce. Los punzones de letras vivían en la oficina, tercer cajón, y eso fue lo que me llevó allí el día que cumplí 13 años. Quería un libro de tickets de báscula. Me subí a la silla para alcanzar el estante, golpeé la lata de Folgers con el codo y la atrapé. Y como tenía 13 años y estaba sola, la abrí. No había dinero. Había un recibo de la oficina del registrador del condado por $47.50,
con fecha del 12 de septiembre de 2006. Había una tarjeta verde de correo certificado, del tipo con un bloque para la firma, y había un papel judicial doblado en 4. Y en la parte inferior estaba el nombre de mi padre firmado con tinta azul. No entendí nada de lo que tenía en mis manos. Entró detrás de mí y me lo quitó de las manos. Sin prisa, sin enfado. Volvió a poner la tapa y colocó la lata donde había estado, a 1 pulgada del borde, como siempre decía. ¿Esto es sobre mí? Es sobre ellos. Me entregó el libro de tickets. Todavía no tienes que cargarlo. Luego me preguntó si había limpiado las puntas de contacto de la soldadora pequeña y dije que no, y la conversación terminó. No volví a abrir esa lata en 15 años. Todavía no tienes que cargarlo. Todavía hizo el trabajo. La palabra que debería haber oído era todavía. La palabra que oí fue cargarlo. Y pensé que lo decía con amabilidad y lo dejé pasar. Mi abuela murió el 9 de noviembre de 2019. Tenía 83 años. Durante 13 años, Eleanor me había enviado una tarjeta de cumpleaños cada marzo, una tarjeta de farmacia, un billete de $20 y su nombre firmado completo como un cheque. Esa fue toda la correspondencia entre ese lado de mi familia y yo. 13 tarjetas. Las tenía con una goma elástica en el cajón de la caja junto a mi cama. Tenía 21 años. Estaba a mitad de un certificado de técnico veterinario en el Community College, pagado con dinero del depósito, y conduje hasta el velorio con una camisa prestada. Mis padres fueron amables con todos los presentes. Mi madre tocaba brazos. Mi padre estrechaba manos con las suyas. Se movían por la sala como si fuera una propiedad en venta. Luego se acercó una vecina, una mujer de su iglesia, y mi madre se giró, puso una mano hacia mí y dijo cálidamente, quiero que escuchen esa parte, cálidamente. Esta es la chica de Walt. La cara de la vecina hizo un pequeño gesto y luego se recuperó, y extendió la mano. La tomé. Así es, dije. La chica de Walt. Fue lo más cierto que dijo en su vida. Llegué hasta el estacionamiento antes de oír el resto. Estaban de pie detrás de la puerta abierta del Buick, y la voz de mi padre era baja, y no era triste. Lo he repasado suficientes veces como para estar segura. Era la voz de un hombre que deja algo pesado. No hablaba de su madre. Hablaba de las tarjetas, de quien seguía preguntando por mí, de la última conexión con la casa. Bueno, dijo, esa es la última de esa carga. Y mi madre, ajustándose el abrigo, dijo que de todos modos ya iba cuesta abajo. Tenía la mano plana sobre el metal frío de la puerta de mi camioneta. Me quedé allí hasta que se fueron. Ninguno de los dos me vio. No hubo una tercera frase, y yo no añadí ninguna. Conduje de vuelta al depósito. 26 minutos. No encendí la radio. En algún lugar de la carretera comarcal, pasó de ser un pensamiento a una frase, y la frase fue, estoy sola aquí ahora, y será mejor que me prepare. No sabía qué significaba prepararse. Tenía 21 años, no tenía un plan y no tenía a nadie a quien contárselo. No lloré. Simplemente empecé a guardar cosas. Recibos en su mayoría, registros de vacunación, estados de cuenta de la matrícula, los recibos de pago del depósito, cada trozo de papel con mi nombre bien escrito. Ese mismo invierno, mi tío cambió su rutina y yo lo interpreté mal durante 6 años. Empezó a conducir hasta Westburg los jueves. No todos los jueves al principio, luego todos los jueves. Se iba después de la carga de la mañana, estaba fuera 2 horas y volvía con un sobre de cartulina marrón que iba al archivador, no a la lata. ¿Qué es todo ese papeleo? Papeleo. Esa no es una respuesta. Es la respuesta que vas a obtener. Sostenía el sobre como un pez del que no estaba orgulloso. Un hombre de mi edad. Todo el mundo quiere un formulario. Una vez, solo una vez, en enero, me preguntó algo de la nada. Estábamos comiendo en la camioneta con la calefacción puesta. ¿Alguna vez quieres salir de este condado? Dije, no. Asintió hacia el parabrisas y no me miró. De acuerdo. Nunca volvió a preguntar.
6 años y nunca volvió a preguntar. Ese también fue el invierno en que empezó a escribir fechas a lápiz en el interior de la puerta del archivador. Solo fechas en una columna. Sin notas, sin nombres. Lo veía cada vez que sacaba una carpeta. Pensé que era inventario. Peggy vio más que yo. Veía salir la camioneta y decía para sí misma, otra vez donde los abogados. Lo decía como si un hombre estuviera viendo a una mujer que no debería. Los jueves, él decía, solo papeleo. Fue durante 6 años. El último jueves que hizo ese viaje fue a principios de abril de este año. Y después de eso, la camioneta se quedó aparcada. Empezó a empeorar en marzo. Tenía 67 años. Yo tenía 28, haciendo la ruta móvil de animales grandes para la clínica durante el día, revisiones de preñez, abscesos en pezuñas, mucho conducir, y volviendo al depósito por la noche. Me pidió que no lo llevara a ningún sitio, así que no lo hice. Mi padre vino 3 veces en 8 semanas. Cada una de las veces trajo una carpeta de cuero. Cada una de las veces miró su teléfono mientras hablaba. Y cada una de las veces las preguntas eran logística con abrigo. ¿Tiene hecho un testamento? Por su bien. ¿Quién está en la escritura de aquí? ¿Lo sabes? Porque si es solo él, solo pregunto porque la sucesión en este condado es una pesadilla, pequeña. Mi tío respondió a todo de la misma manera. 2 palabras, y las usó 3 veces en una tarde. Está arreglado. Mi madre vino con él 2 veces y trajo una bandeja de aluminio con sitio horneado que nadie comió. Caminó por la oficina con el teléfono en la mano y tomó fotos de las paredes. Dijo que estaba haciéndose una idea del espacio. Yo no dije casi nada en toda esa primavera. Quiero ser honesta sobre eso, porque sería fácil hacerme parecer más firme de lo que era. Sonreí y asentí a mi padre de la misma manera que había estado sonriendo y asintiendo desde que tenía 9 años, porque hacía la visita más corta, y una visita más corta significaba que mi tío podía dormir. El arroyo creció en abril y todo el lugar olió a acero cortado y arcilla húmeda durante una semana, y me pidió que abriera la ventana aunque hacía 4 grados. Está arreglado, seguía diciendo. Pensé que se refería al depósito. Murió a las 4:20 de la mañana del 14 de mayo en el cuarto trasero, y yo sostenía un vaso de agua que no quiso tomar. Peggy Mars llegó a las 6. Tenía una llave. Entró, lo miró, le puso la mano en la frente una vez y luego fue a hacer café porque tiene 70 años y eso es lo que sabe hacer. Mi padre llegó a las 9:40 con la carpeta de cuero bajo el brazo. Entró por la puerta de la oficina, miró alrededor de la habitación y dijo, ¿dónde están los papeles de la LLC? No, ¿dónde está él? No, ¿cuándo pasó? Peggy dejó la cafetera con la suficiente fuerza como para que se oyera. Siéntate, Richard. Él no se sentó. Se quedó en medio de la oficina con la carpeta contra la cadera y esperó como un hombre en un mostrador. El segundo taburete estaba vacío debajo del banco de trabajo, brillante por 40 años de bolsillos traseros de alguien, empujado hasta el fondo, vacío. No había estado vacío desde que yo tenía 8 años. No dije ni una palabra en esa habitación. Había sido la única persona en el condado despierta a las 4:20 y no dije ni una palabra. Preguntó por los papeles antes de preguntar por el cuerpo. Esa carpeta de cuero volvió 19 días después a una habitación diferente. Ellen Bass tiene su oficina en el segundo piso sobre la ferretería en High Street en Westboro. Escaleras de madera, un ventilador de techo, una mesa con 6 sillas alrededor. El 2 de junio, éramos 7. Yo, mi padre, mi madre, Peggy, Ellen, su asistente legal Mark Till y un vecino que Ellen había invitado. Ellen Bass comenzó explicando por qué estábamos todos sentados allí. Porque, dijo, nos lo preguntaríamos. Las sucesiones en Pensilvania no requieren una lectura. Dijo, el señor Merrick dejó una instrucción escrita de que estas personas en particular estuvieran en una habitación juntas cuando se revelara el inventario. Lo estoy cumpliendo. Eso es todo. Luego lo leyó sin emoción, como una mujer leyendo una lista de piezas. 412 acres. 9 parcelas reunidas entre 1988 y 2018.
Derechos de petróleo y gas retenidos en 340 de esos acres. Todo en manos de Antler Runland Company LLC. Había comprado la primera parcela con dinero de la chatarra en los años 80, y los cheques de regalías de esa primera parcela compraron la segunda. Y así fue durante 30 años. Mantuvo los impuestos bajos inscribiendo cada acre en el programa estatal de granjas y bosques, que es lo que hace cualquier hombre con más tierra que dinero, y por eso nadie vio nunca una factura lo suficientemente grande como para chismorrear. Luego leyó el valor tasado del patrimonio, $12,400,000. El ventilador de techo siguió girando. Mi padre sacó su teléfono de la chaqueta allí mismo, en la mesa, y lo puso boca arriba junto a su mano. Querría que se verificara ese inventario, dijo. Está verificado. ¿Por quién exactamente? Por el tasador. El registro lo aceptó. Tranquilo, señor Merrick. Mi madre dijo la cifra en voz alta, suavemente. ¿Cómo se saborea algo? Hice una pregunta. Pregunté si el depósito estaba incluido en las parcelas o era aparte. Pregunté por el depósito. Nadie escuchó la pregunta. En algún momento entre los acres y la tasación, la mano de mi madre había cruzado la mesa y cubierto la mía, y se quedó allí. Quiero añadir las 3 cosas que la habitación no podía ver. Su mano estaba seca, su mano estaba fría, y ya sostenía un bolígrafo. Seguimos siendo tus padres, dijo, y lo dijo muy bajo, y el silencio lo empeoró. Luego vino la oferta, antes de que Ellen Bass hubiera terminado una frase. 40,000, dijo mi madre. Y la casa prefabricada de alquiler, para que tengas un lugar. Es más de lo que has tenido nunca de una vez. Tu madre y yo hemos hablado de esto largo y tendido, dijo mi padre. Es lo justo, pequeña. Tienes 28 años. Dijo pequeña 2 veces. Los miré a los dos y entendí que me habían puesto precio en el coche de camino, que tenían una cifra antes de tener una cifra sobre la mesa. Vale, dije. Eso fue todo lo que dije, una palabra. He pensado mucho en esa palabra desde entonces, y no voy a adornarla. A los 28 años, todavía me volvía blanda y complaciente frente a mi padre, igual que a los 9, porque el acuerdo terminaba las cosas más rápido. Todavía me sostenía la mano cuando Ellen cerró la carpeta. Ellen Bass dejó la carpeta cerrada durante unos 3 segundos. Por eso añadió la última cláusula, dijo. Y luego la abrió de nuevo. Leyó el artículo 11, subsección A, en voz alta a la sala. $15,000 para Richard Merrick. $15,000 para Linda Merrick, pagaderos tras la ejecución de una renuncia dentro de los 45 días. Y cualquier reclamación presentada por cualquiera de ellos contra este patrimonio o contra la parte de Claire Merrick en cualquier capacidad será tratada como una reclamación contra el patrimonio y desestimada en su totalidad. El plazo de elección se cierra a las 4:30 de la tarde del 17 de julio. Ellen dijo, firmen y se les paga. Reclamen y no. Mi madre soltó mi mano en medio de esa frase. Lo sentí suceder, dedo por dedo. Mi padre preguntó si había más en el artículo. Hay otras subsecciones, dijo Ellen. Son instrucciones para el albacea, no disposiciones dispositivas. No las leo a los no beneficiarios. Hizo las cuentas en su cara. 15,000 contra lo que fuera que hubiera en esa carpeta de cuero. Luego se rió una vez, una sílaba plana por la nariz. 15,000, dijo. Siempre pensó en pequeño. Sonó mal en esa habitación. Incluso el vecino miró la mesa. 45 días, dijo ella. Nadie preguntó por el día 46. 3 días después, Mark Till expuso lo que el 17 de julio ya significaba para otra persona. Puso la búsqueda de títulos del patrimonio sobre la mesa y la giró para que pudiera leerla. Avenport Infrastructure Partners había realizado su propia búsqueda en enero. El resultado mostró que el propietario registrado era Antler Runland Company LLC, que es todo lo que puede mostrar porque Pensilvania no te obliga a listar los miembros de una LLC en ningún lugar que el público pueda ver. El condado te dice que una empresa es dueña del terreno. No te dice quién es dueño de la empresa.
Así que un agente de tierras llamado Kurt Wagner entró en Merrick Realty el 8 de enero y preguntó a qué familia pertenecían las parcelas de Antlerrun. Y mi padre, que es un corredor de bienes raíces con licencia, sacó el registro de la LLC del Estado y leyó la dirección de la oficina registrada. Era la caseta de la báscula. Lo supo en 2 segundos. Había pasado 20 años en cenas festivas llamando a esa dirección un fracaso, y le llevó 2 segundos. Es tierra de la familia, le dijo a Wagner. Yo me encargo. El 12 de febrero, firmó un memorando de opción. Lo firmó como representante autorizado, con una representación de autoridad y una indemnización personal. El poder notarial vino después, cuando la compañía de títulos comenzó a hacer preguntas. $250,000 fueron a un depósito en garantía, no a él, sino al depósito. Lo que puso a su propio nombre fue la indemnización, daños y perjuicios liquidados más los costos de diligencia debida si el título fallaba porque había tergiversado quién era. Y la fecha de cierre fue idea suya. Pidió 155 días porque había hecho los cálculos sobre los pulmones de su hermano y pensó que la sucesión sería rápida. ¿Cuál es la fecha del poder notarial? Pregunté. Mark dejó de leer. Verificó una fecha 2 veces. 22 de abril. Esa era la fecha en el poder notarial. Mi tío entró en cuidados paliativos el 10 de abril. Me quedé con eso por un día, y el 9 de junio, Ellen Bass me leyó las subsecciones B y C sin nadie más en la habitación. Leyó lentamente. No usó una sola palabra que no estuviera dispuesta a explicar. La subsección B instruye al albacea a asignarme una sentencia por consentimiento dictada el 11 de marzo de 2009 en el expediente de relaciones domésticas del condado de Greene. $58,000 en atrasos de manutención infantil contra Richard y Linda Merrick. $58,000, ni un céntimo de interés. Pensilvania no añade intereses a los atrasos de manutención. Y Ellen dijo que él lo sabía. Y dijo que nunca le había preguntado si había alguna forma de evitarlo. La subsección C instruye al albacea a solicitar al tribunal que apruebe esa asignación, para que yo fuera la acreedora sucesora de registro. Sin la orden, dijo, no tendría legitimación para presentar nada en absoluto. Y en 2016, dijo, cuando cumpliste 18 años, hizo certificar los atrasos y los registró como una sentencia. Eso puso un gravamen sobre la propiedad inmobiliaria de tu padre, su edificio de oficinas y su casa. Eso fue 7 años después. Los gravámenes por sentencia caducan en 5 años a menos que alguien los renueve. Pasó una página. Lo renovó en 2021. Lo renovó de nuevo en agosto pasado. ¿Por qué seguiría renovando algo que nunca cobró? No me respondió. En su lugar, deslizó una media hoja de papel sobre la mesa, y era su letra, la misma letra de imprenta cuadrada que usaba en los contenedores de piezas. No cobrar, mantener vivo. Lo leí unas 6 veces. Cada 5 años, un hombre al que todos en mi familia llamaban fracasado se subía a una camioneta, conducía 22 minutos hasta Westburg un jueves, pagaba una tasa de registro y evitaba que un trozo de papel muriera. Nunca cobró un centavo de él. Nunca me dijo que existía. Simplemente mantuvo su corazón latiendo. No cobrar. Mantener vivo. 4 palabras cada 5 años. Conduje de vuelta al depósito y bajé la lata de Folgers del archivador. El recibo del registrador, $47,50, 12 de septiembre de 2006. Grapada detrás, una escritura. 40 acres de terreno frente al arroyo transferidos a mi nombre y registrados 4 semanas después de que el Buick saliera de esa puerta. Conocía el número de la parcela. Lo conocía porque las facturas de impuestos llegaban a la caseta de la báscula cada año a nombre de Claire Merrick, C/diagonal o W Merrick, y yo había traído esos sobres del buzón 100 veces y nunca abrí uno. Porque él hacía el papeleo. Porque dijo que estaba arreglado. Porque tenía 8, y luego 13, y luego 21 y nunca, ni una sola vez, le di la vuelta a un sobre. Debajo de la escritura, la sentencia por consentimiento de 2009, en tinta azul. Debajo de eso, la renovación presentada en agosto pasado. Y debajo de todo,
La tarjeta verde de correo certificado firmada el 26 de agosto. La firma de mi padre, el mismo bucle en la R que pone en un contrato de venta. Mi padre la firmó. Y luego no hizo nada durante 2 años y medio. Vino al depósito 4 veces en los 11 días siguientes. Y cada visita tenía un nuevo enfoque. La primera fue la justicia. La segunda, los impuestos. Tenía cifras. Las tenía escritas. Quería que entendiera lo que el gobierno le iba a hacer a una chica sin asesores. La tercera fue mi madre sola con un álbum de fotos, pasando páginas. La cuarta, llegué de la camioneta y lo encontré rebuscando en los cajones del escritorio de la oficina. Tenía el cajón completamente fuera. Sostenía la tarjeta de visita de Ellen Bass. No la soltó. No dijo lo siento. ¿Quién le está pagando? Dijo. Porque si el patrimonio le está pagando, ese es tu dinero, pequeña. Eso sale de tu parte. Vuelve a poner el cajón en su sitio. Estoy haciendo una pregunta razonable. Mi madre, desde la puerta, con su voz más suave. No está diciendo que tengas que hacer nada, cariño. Está diciendo que sería más fácil. Más fácil era su palabra para todo. Más fácil si firmas. Más fácil si nosotros nos encargamos de la presentación. Más fácil si dejas que tu padre hable con ellos. Él habla su idioma. Y yo sonreí. Asentí. Dije, ya veremos, las 4 veces. Hay gente que me ha preguntado por qué no lo mandé al diablo en esa oficina, de pie sobre un cajón abierto con mi tío muerto hacía 3 semanas. La respuesta sincera es que aprendí a los 9 años que el acuerdo hace que un hombre se vaya antes, y un cuerpo no desaprende eso a los 28 solo porque ahora tiene un abogado. No se disculpó por el cajón. Preguntó qué más había en él. Peggy Mars fue quien volvió a colocar el último cajón. Y luego me trajo los libros de tickets de báscula. Sacó 4, atados con gomas elásticas por año, y abrió uno en el mostrador, poniendo su dedo en una columna. Cada mes, dijo, desde septiembre del 2006, sacaba dinero de la caja fuerte el día 12 y conducía al pueblo. 20 años. Nunca faltó a uno. Ni cuando la trituradora se averió. Ni cuando tenía mal la rodilla. ¿Nunca le preguntaste a dónde iba? Cariño, pensé que había una mujer en Besburg. Cerró el libro. Un hombre tiene derecho a tener una mujer. Antes de irse, se quitó las llaves de la caseta de la báscula del cinturón y las dejó en el mostrador. Había una etiqueta de papel en el llavero, y la etiqueta tenía mi nombre escrito con la letra cuadrada de Walt. Llevaba allí un tiempo. Las esquinas estaban suaves. Cerré la mano sobre ella y no dije nada, y ella se fue a su coche sin esperarme. 20 años, el día 12. Ella pensó que era una mujer. Voy a hacer una pausa aquí por un segundo, porque este es el punto en el que dejé de poder pensar con claridad y me gustaría saber cómo les suena. Mantuvo una sentencia viva durante 17 años y nunca la tocó. Sacó dinero de una caja fuerte el mismo día del mes durante 20 años y dejó que una mujer de 70 años asumiera que era una novia. Si hubieran estado en esa oficina sosteniendo esas llaves, ¿le dicen a su padre lo que se avecina o dejan que el papel hable? Digan la lata o el cruce, el camino que habrían tomado. Los leí, porque 8 días después, tuve que decidir. Todavía tenía esas llaves en el bolsillo a las 11 de la noche del 28 de junio cuando bajé al arroyo. Había llovido esa tarde. Toda la orilla olía a arcilla húmeda y acero cortado, como la primera noche, exactamente igual, y me senté en la placa de acero con las piernas colgando. Puse mi pulgar sobre las letras CM. Luego, debajo, el año, más desgastado de lo que solía estar. Toda una infancia de pies descalzos, pero aún sobresaliendo del grano. Y ahí fue donde me derrumbé. La primera vez desde el funeral. Me senté en un trozo de chasis de camión soldado en la oscuridad y lloré hasta que me dolieron las costillas y no había nadie en una milla a la redonda para oírlo. Y lo dejé salir todo. Cuando paró, entendí algo que no había estado dispuesta a ver. Me había estado preparando desde que tenía 21 años.
7 años guardando recibos en un cajón y llamándolo estar lista. Estar listo no es algo que haces. Estar listo es algo que siempre tienes la intención de hacer. No me había dejado una pelea. Me había dejado una herramienta. Y una herramienta en un banco de trabajo es solo peso. Lo dije en voz alta al agua porque fue él quien me lo dijo. El peso va en el borde exterior. Subí a la oficina. Encendí la única lámpara. Me senté en su taburete, en su banco, y firmé la aceptación. Y firmé el consentimiento para que Ellen Bass solicitara al tribunal la aprobación de la asignación. Sin testigos. Nadie lo supo durante 3 días. Lo firmé en su banco, en su taburete, a medianoche. La tinta apenas estaba seca en ese consentimiento cuando se produjo una llamada telefónica de la que no fui parte. Necesito decir claramente que no estuve allí. Kurt Wagner lo describió en una declaración en octubre y Mark Till me leyó la transcripción en una mesa. Así que lo que sigue es su relato, no el mío. Y no voy a fingir que sé cómo sonaba la voz de nadie. El 1 de julio, Wagner llamó a mi padre sobre el compromiso de título. Quería saber cuándo se arreglaría la documentación de autoridad del vendedor, porque su aseguradora estaba preguntando. Mi padre le dijo que la familia estaba toda de acuerdo. Dijo que la sobrina estaba entrando en razón. Wagner lo anotó. Fecha, hora, contenido. 2 líneas en un registro de llamadas. Eso es todo el asunto. Un hombre en un escritorio en una oficina escribiendo lo que le dijeron. De la forma en que los agentes de tierras lo escriben todo porque el trato en el que están nunca es el que les perjudica. Ese registro tenía una fecha, y la fecha resultó importar más que cualquier cosa que hice ese mes. Escribió lo que dijo mi padre. Los agentes de tierras siempre lo hacen. 2 días después, Ellen Bass dejó a un lado su propio registro de llamadas y puso 2 calendarios sobre la mesa, frente a mí. Tocó el primero. El plazo de elección del patrimonio se cierra a las 4:30 de la tarde del 17 de julio. Tocó el segundo. La opción de Avenport expira la misma tarde. Quiero dejar claro que yo no arreglé eso, dijo. Establecí mi plazo según las instrucciones del testamento. La otra fecha es una que tu padre pidió. Mark explicó el mecanismo como explica todo, palabra por palabra. La compañía de títulos emite un compromiso. Cualquier cosa incorrecta en la cadena de títulos va en el anexo B como una excepción. El prestamista del comprador no cerrará con una excepción. Sin cierre, no hay trato. Sin trato, y la indemnización que firmó está activa. Así que era una hora, la misma hora que me convertía en la titular registral de una sentencia lo convertía a él en un hombre que había garantizado algo que no podía entregar. No había ninguna versión en la que ambas cosas no sucedieran a la vez. Ellen se quitó las gafas. Podrías decírselo, dijo. Tienes ese derecho como persona. No puedo aconsejarte que lo hagas, y no puedo aconsejarte en contra. Pero deberías escuchar en voz alta que la opción existe. Mark no dijo nada. Miró los calendarios y mantuvo la boca cerrada, y entendí que esa era su opinión. Pensé en mi padre recibiendo esa llamada. Pensé en lo que un hombre hace con 2 semanas y una advertencia. Lo usaría, dije. Ella dijo que era mi decisión. Lo pensé durante 11 segundos. Todavía lo estaba pensando la noche siguiente, sentado bajo una pancarta de papel en la cena de los fundadores. La cena de los fundadores del condado de Greene se celebra cada 4 de julio en el Salón de Bomberos Voluntarios de Westburg. Pastel en una mesa plegable, café en una urna de 40 tazas, sillas plegables en filas, y la junta de la cámara al frente. Mi padre había estado en esa junta durante 11 años. Este año, el nombre de Walt Merrick estaba en la lista conmemorativa que leyeron antes del postre. Eso era lo que mi padre iba a usar, y no lo vi venir, y debería haberlo hecho. Fui porque Peggy Mars iba a ser reconocida por 22 años en la báscula. La sala estaba llena de la gente que esperarías, el presidente de la cámara, 2 mujeres de la oficina del registrador, un hombre que me había estado trayendo la chatarra de su granja durante 6 años, y un hombre que había estado trayendo la de sus hermanos. Había una carpeta de cuero en el podio, y mi madre me había sentado en la mesa familiar.
La primera vez en 20 años. Había puesto tarjetas con los nombres. Siéntate aquí, cariño. Te guardamos el extremo para que puedas salir. Gracias. Tu padre va a hablar. Lo sé. Pareces cansada. Estoy bien. Cada frase que decía era una puntada y yo me quedé sentada y dejé que me cosiera. Me guardaron una silla plegable. Reconocí el tipo. Esa silla tenía cinchas verdes en un marco de aluminio. Y me senté en ella mientras mi padre caminaba hacia el podio. Hizo la lista conmemorativa. Dijo el nombre de mi tío y dijo que era un hombre que trabajaba con sus manos. Y hubo un murmullo cálido, y vi a 40 personas estar de acuerdo con algo que nunca habían dicho mientras Walt estaba vivo. Luego abrió la carpeta de cuero. Dijo que la familia Merrick había llegado a un acuerdo con Avenport Infrastructure Partners. Dijo que el proyecto traería 90 empleos a este condado. Dijo que el cierre estaba fijado para el 17 de julio. Luego dijo mi nombre. Extendió la mano hacia la mesa familiar y me hizo un gesto para que me levantara. La sala aplaudió. La mano de mi madre se posó plana en mi espalda y empujó hacia arriba y sentí cada uno de sus dedos y supe, sentada allí con una servilleta de papel en mi regazo, que el dinero del que estaba hablando ya estaba gastado. Mi madre había mencionado un préstamo puente contra la comisión 2 semanas antes, de pasada, como se menciona una cita con el dentista. 90 empleos, dijo. Ya había pedido prestado contra ellos. Los aplausos seguían cuando me levanté. No fui al podio. No tomé un micrófono. Lo dije una vez, lo suficientemente alto para las primeras 4 mesas. El patrimonio de mi tío no es de la familia y no está resuelto. Por favor, no uses su nombre para venderlo. Luego me senté. El hombre en el podio no era mi padre en ese momento. Era un corredor de bienes raíces con licencia que acababa de citar una fecha de cierre en público. Eso es todo lo que era. Su mano cayó plana sobre el podio. Perdió la compostura. La sonrisa permaneció en su rostro y dejó de significar nada. Ha tenido un mes difícil, dijo. Desde atrás, Peggy Mars, sin levantarse, déjala en paz. Las 2 mujeres de la oficina del registrador se miraron. No expliqué. Explicar es lo que él quería. Esas 2 mujeres todavía hablaban de ello 3 días después, que es como me enteré de que el condado lo sabía antes que yo. El 7 de julio, mi padre presentó una petición en el Tribunal de Huérfanos del Condado de Greene. Pidió al tribunal que anulara el testamento. Alegó legitimación como hermano del difunto. Alegó influencia indebida y declaró que yo había aislado a mi tío en sus últimos meses. Mi madre firmó la verificación. Al artículo 11 no le importa en qué calidad un hombre presenta una demanda. Solo requiere que la presente. El mismo día, Ellen Bass solicitó la aprobación de la asignación bajo la subsección C. Me llamó desde su coche. Han presentado la demanda esta mañana. Tengo la solicitud de orden ante el juez esta tarde. Vale. Han presentado la demanda, dijo Ellen. Luego me leyó el número de expediente. Escribí ese número de expediente en el reverso de un recibo de pienso y todavía lo tengo. El 9 de julio, conduje hasta el anexo del juzgado en Westburg. Segundo piso, relaciones domésticas, ventanilla 2. Horario de 8:30 a 4. Tenía la orden firmada en un sobremanila. Aprobada el día anterior. El formulario tenía 2 páginas. Solicitud de ejecución con una certificación de atrasos adjunta. Nombre, dirección, expediente, acreedor de registro. Hay un bolígrafo en esa ventanilla con una cadena de cuentas. Y escribe bien. 19 minutos. La empleada era una mujer de unos 50 años con gafas de lectura en un cordón, y fue amable conmigo de la manera en que la gente es amable en un mostrador, es decir, completamente y sin saber nada. Siento su pérdida, cariño. Pasó una página. El acreedor ha fallecido. No tenía una buena respuesta para eso en voz alta. Deslicé la orden por el mostrador. La leyó, dijo "oh" en voz baja y la selló. Luego giró la segunda página y señaló con el bolígrafo tapado.
Querrás la casilla de certificación de licencia con atrasos de este tamaño. El departamento puede notificar a las juntas de licencias. Licencias profesionales. Es tu opción. Leí esa línea 2 veces. Mi padre tiene una licencia de bienes raíces en un marco detrás de su escritorio con una pequeña placa de latón en la parte inferior del marco. La colgó allí antes de que yo naciera. Marqué la casilla. Esa es toda mi venganza, si quieres llamarla así. Una mujer con gafas de lectura hizo una pregunta de rutina, y yo hice una marca dentro de un cuadrado con un bolígrafo encadenado. 19 minutos. Él se había tomado 20 años. 5 días después, ese cuadrado volvió a aparecer, y no vino de mí. El 14 de julio, la compañía de títulos de Avenport emitió un compromiso revisado. Anexo B. Punto 14. Memorando de opción, ejecutado por una parte cuya autoridad no consta en el registro. Punto 15. Todos los intereses de membresía en Antler Runland Company LLC están sujetos a la administración pendiente del patrimonio, incluida una petición presentada el 7 de julio de 2026, sin resolver. La petición que él presentó para tomar el patrimonio fue la excepción que mató su título. Mark leyó ambas líneas en voz alta por el altavoz. Nadie levantó la voz. Kurt Wagner leyó el compromiso a las 9:15 de esa mañana y llamó a mi padre. Mi padre no contestó. El punto 15 era su propia petición. Él mismo había presentado la excepción. La siguiente llamada que hizo Wagner fue a una empleada de títulos que había estado haciendo el trabajo durante 30 años. El 15 de julio, a Barbara Cole, todo el mundo en el condado de Greene la llama Barb, se le pidió que presentara su diario notarial del 22 de abril. Pensilvania requiere un diario encuadernado. Cada acto numerado con tinta. Barb Cole ha mantenido un registro verde desde 1996, y trajo el volumen actual en una bolsa de lona. No había ninguna entrada. No había ninguna entrada porque el 22 de abril ella estaba en Morgantown en el funeral de su cuñado, y el libro de visitas de la funeraria tiene su nombre escrito de su puño y letra. Tercera página. Mark le preguntó si estaba segura de la fecha. Estoy segura de cada fecha en ese libro, dijo. Ese es el punto del libro. Le preguntó por qué lo había mantenido así durante 30 años cuando la mitad de las oficinas del condado se habían pasado a las hojas sueltas. Puso la mano sobre la cubierta. Porque las páginas están numeradas, dijo. Si falta una página, se puede ver que falta. El papel suelto no delata a nadie. Luego dio su declaración oficial. Y en medio de ella, se detuvo y dijo lo que lo terminó todo. Me llamó el día 12. Me pidió que lo recordara de otra manera. Mark le pidió que lo repitiera para el registro. Me pidió que lo recordara de otra manera. Lo dijo 2 veces. 2 días después, a las 4:30 de la tarde del 17 de julio, la ventana se cerró. Nadie firmó una renuncia. La opción expiró sin ser ejercida. El abogado de Avenport envió la demanda esa noche, $250,000 en daños y perjuicios liquidados, $75,000 en costos de diligencia debida, más honorarios. La compañía que mi padre había usado para demostrar que era un hombre serio se convirtió en la parte que lo demandaba, en una fecha de cierre que él mismo había elegido en enero porque estaba seguro de que sabía cuánto tiempo le quedaba a su hermano. No estuve allí para nada de eso. Estaba en un establo de ganado fuera de Jefferson con la pata de un caballo bayo en un cubo de agua tibia con sales de Epsom, remojando un absceso, y mi teléfono vibró en la barandilla. Mark había enviado una marca de tiempo, 4:31. Lo leí con una mano, la otra sostenía una pezuña. 3 días después, acorralado, intentó con otro papel. El 20 de julio, mi padre presentó una cesión de interés de membresía fechada en 2019 que supuestamente le transfería Antler Run a él. La dirección de la oficina registrada impresa en ella es la caseta de la báscula. Antler Run no usó esa dirección hasta 2021. Antes de eso, la oficina registrada era la oficina de él en Basenigh Street. La única línea que le dijo la verdad en enero fue la única línea que no podría haber sabido falsificar. El abogado de Avenport remitió el poder notarial, el certificado notarial y la cesión de 2019 al fiscal de distrito del condado de Greene y a la oficina de cumplimiento e investigación.
Lo civil se convirtió en penal en una tarde. La dirección que le dijo la verdad en enero lo condenó en julio. Retiró la impugnación del testamento 4 días después. Y esa misma noche, mi madre condujo hasta el depósito, sola. Sin carpeta, sin bandeja de nada. Se detuvo en la puerta y no la atravesó. Tu padre presentó un escrito hoy. Lo retiró. Su abogado dice que con la remisión penal pendiente, la petición movió la mano. Es un suicidio, es lo que dijo. Lo sé. Ellen me lo dijo esta mañana. Entonces, se acabó. Lo retiró. No funciona así. Me quedé donde estaba, a mi lado de la puerta. La reclamación está en el expediente desde el día 7. No puedes borrar un día de un expediente. Entonces deténlo, Claire. Llámale. Dile que lo detenga. No es cosa mía detenerlo. Las ejecuciones están con relaciones domésticas. Las remisiones con el fiscal de distrito. Avenport es Avenport. Podrías intentarlo. Su voz adoptó el registro suave, el que usaba para más fácil. Le estoy pidiendo a mi hija que lo intente. Te estoy diciendo la verdad. 20 años y no puedes. Y si pudiera, dije, no lo haría. Se detuvo. Los grillos siguieron sonando en las malas hierbas a lo largo de la valla. ¿Alguna vez nos quisiste? Dijo. ¿A alguno de nosotros, en algún momento? Le di la respuesta sincera, porque después de todo, se merecía una respuesta sincera. Y la respuesta sincera me costó algo que no he recuperado. Esperé mucho tiempo para saberlo. Seguimos siendo tus padres. Era verdad. Nunca fue suficiente. La puerta nunca cerró bien. La dejé entreabierta esa noche y seguía entreabierta por la mañana. El 21, Avenport presentó una demanda en el Tribunal de Apelaciones Comunes del Condado de Greene. El mismo día, Relaciones Domésticas certificó los atrasos y la Comisión Estatal de Bienes Raíces emitió un aviso de intención de suspensión, efectivo en 30 días si no se cumplía, lo que lo sitúa en agosto, después de todo lo que les estoy contando. El 24, retiró la petición. Ellen dijo que la retirada no borra el día 7. El 27, la Cámara de Comercio aceptó su renuncia de la Junta para que pudiera centrarse en asuntos familiares. Esa fue la redacción en el boletín. Esa es la misericordia que este condado le da a un hombre, y todos los que lo leen saben exactamente lo que significa. Mark leyó los 3 puntos de una lista. Ellen escuchó con la barbilla en la mano y dijo una cosa: las instituciones son muy silenciosas cuando funcionan. Nadie celebró. No hubo un momento. Hubo un aviso impreso, una entrada en el expediente y un párrafo en un boletín. El letrero de Merrick Realty todavía está en la ruta 21. La licencia detrás de él ahora tiene un reloj. No se anunció nada. Las cosas solo se registraron. El letrero todavía estaba el día 25, la mañana en que abrí el depósito de nuevo. Vinieron los clientes habituales de Walt, no con cargas que valieran la pena transportar, sino con chatarra. Un hombre trajo una caja de camioneta llena de alambre de valla oxidado que no vale ni el diésel. Otro trajo 2 calentadores de agua y se quedó allí mientras los pesaba y luego me dijo que la báscula marcaba de menos y que la ajustara, lo cual es mentira, y le costó dinero en la dirección que le cuesta dinero a un comprador. Peggy Mars ya había colgado las llaves en el clavo junto a la puerta, y una de las mujeres de la oficina del registrador vino. Nadie se lo pidió. Simplemente vino y se quedó en la oficina mirando la pared de tickets de báscula. Él mismo registró esas 9 escrituras, dijo. No las enviaba por correo. No dejaba que una compañía de títulos lo hiciera. Conducía hasta aquí y se quedaba en el mostrador durante 30 años. Durante 30 años, y pagaba la tasa en efectivo. Se rió un poco. Lo contaba en el mostrador como un hombre comprando semillas. Detrás de ella, Leo Mars, el bisnieto de Peggy, de 9 años, en el depósito porque es verano y su madre trabaja, se subió al segundo taburete en el banco de trabajo. No porque alguien se lo ofreciera, sino porque era el único asiento que nadie usaba. Se sentó allí balanceando los pies. Siempre en efectivo,
dijo ella. Siempre el día 12. Si un hombre en su vida alguna vez los protegió en silencio, pagó algo, mantuvo algo vivo y nunca se lo dijo, me gustaría escucharlo. Una historia en los comentarios. Y si quieren quedarse para estas, suscríbanse. No les cuesta nada y mantiene las luces encendidas en lugares como este. Porque había una cosa más en esa lata. El día 28, vacié la lata de Folgers por completo. Debajo de la escritura, debajo de la sentencia, debajo de la tarjeta verde, plana contra el fondo donde había estado durante 2 décadas. Había una libreta de ahorros del Community Bank of Greene County. Abierta el 12 de septiembre de 2006. Intereses para Claire Emerick. 236 depósitos, 1 al mes, el día 12, cada mes durante 19 años y 7 meses. Las cantidades no tenían sentido para mí al principio. $18. $46 con 10 céntimos. $92 con 31 céntimos. Me senté allí con ella en mi regazo por un tiempo antes de entender. Era la recaudación del día. Lo que el depósito hiciera el día 12, lo que la chatarra, el cobre y el hierro fundido sumaran en ese único día, él lo sacaba de la caja fuerte, lo llevaba al pueblo y lo ponía en una libreta con mi nombre. Cuando el acero bajaba, yo obtenía $18. Cuando un granjero limpiaba un granero, yo obtenía 600. El último depósito fue en abril de este año, y luego la camioneta dejó de ir a ninguna parte. El saldo es de $40,180. Mi madre se sentó frente a mí en una mesa el 2 de junio y me ofreció $40,000, diciendo que era más de lo que había tenido nunca de una vez. Lo tuve cuando tenía 8 años. Lo tuve todo el tiempo. Estaba a 11 pies de donde ella estaba sentada el día que me dejaron. Y aumentaba con lo que un depósito de chatarra ganaba en un día de un mes durante 20 años, en una lata. Dentro de la portada de la libreta, con letra de imprenta cuadrada. 5 palabras de su puño y letra. Nunca fuiste la carga. Apoyé la cabeza en el banco de trabajo y me quedé allí un rato. 40,000. Ella pensó que estaba siendo generosa. Volvió a llover a finales de mes, fuerte, como lo hace aquí en julio, y después caminé hasta el agua. Acero cortado y arcilla húmeda. El olor exacto del 14 de agosto de 2006. No una versión, no algo parecido. Lo mismo, sin cambios. Esperando allí todo el tiempo que estuve ocupada convirtiéndome en alguien. Crucé descalza. Las letras todavía sobresalen de la placa de acero, más suaves de lo que estaban. 20 años de mis propios pies les quitaron los bordes, algo en lo que nunca pensé cuando era pequeña, que era yo quien las estaba desgastando. 412 acres son míos. El depósito está abierto 6 días a la semana. Hay un caballo bayo fuera de Jefferson cuya pata ya está bien. Leo estaba en el banco cuando volví, revisando un libro de tickets de báscula con la lengua entre los dientes, tratando de averiguar qué significaba Atara. Hay letras en el puente. Lo sé. ¿Qué significan? Significan que es mío. Lo aceptó por completo, de la forma en que lo hacen los niños de 9 años, y volvió al libro. Encontré el lápiz en la taza de café, se lo puse en la mano y le mostré dónde va el peso bruto. No había nadie a quien llamar sobre todo esto. Esa es la parte que nadie te cuenta sobre ganar. Crucé. El acero aguantó. No quedaba nadie a quien decírselo.